Nuestras condolencias para Cats. La adaptación cinematográfica del famoso musical de Andrew Lloyd Webber finalmente llegó a los cines el 20 de diciembre del 2019. Casi nadie ha ido a verla desde entonces y estas son las razones. Bueno, los números oficiales de la taquilla de la película del director Tom Hooper han llegado y basta con decir que podrían hacer maullar de tristeza a cualquier gato. De hecho, es bastante deprimente. Las estimaciones iniciales de la taquilla predecían que Cats recaudaría unos $15 millones en su primer fin de semana, pero cuando la película se lanzó y se enfrentó con nada más y nada menos que Star Wars: El ascenso de Skywalker, obtuvo unos pésimos $6,5 millones a nivel nacional, o sea, un total fracaso. Cats, barely scratching by, the star-studded film managed just $6.5 million. Wow. Pero esos números serían aceptables para una película de bajo presupuesto, pero para un estreno navideño de primera categoría, lleno de actores de primera categoría y con un presupuesto de aproximadamente $100 millones, es inaceptable. Si bien se espera un resultado pobre para Cats, su fracaso fue más allá de lo imaginable. Sin exagerar, la película fue una gran catástrofe cinematográfica. $2,2 millones en un día de estreno significa que prácticamente nadie fue a verla, a pesar de que todo el mundo sabía que se había estrenado. Parece ser que la curiosidad morbosa por esos gatos humanoides no fue suficiente como para que la gente vaya a los cines. O sea, esta vez fue al revés. La falta de curiosidad mató al gato. No podemos hablar de Cats sin mencionar ese extraño teaser tráiler, el cual se lanzó en julio del 2019. Sí que fue un día de polémicas y controversia. Dicen por ahí que toda la publicidad es buena publicidad. Y si piensas lo mismo, claramente no viste el teaser de la película. Mucha gente reaccionó con horror cuando vieron por primera vez a los gatos de CGI con rostros de celebridades. Incluso muchos creyeron que la película aún no estaba en su etapa final de efectos especiales. I'm not sure, are they not done? Like some of the shots, like the one shot of Jennifer Hudson right at the ending, it looks really bad. So I'm wondering, like, are they not done the visual effects yet? Cuando el tráiler de una película se convierte en un meme por lo espantoso que es, claramente la película está destinada a ser un fracaso, y con más razón si ese tráiler fue lanzado 6 meses antes del estreno de la película. Y cuando el segundo tráiler llegó en noviembre del 2019, tampoco se ganó la aprobación de la gente. Quién sabe, tal vez porque nadie pudo recuperarse del primer tráiler. Cuando una película depende en gran medida de la postproducción de VFX, se necesita mucho tiempo para lograr un buen resultado. Apresurar ese proceso es una mala idea, sobre todo si los cineastas se ponen a cambiar constantemente todo, y al parecer se ha utilizado una tecnología bastante especial para esta película. We've used digital fur technology to create the most perfect covering of fur. These are people, but they're cats, and this is kind of blowing my mind. Las películas de Pixar tienen un ciclo de desarrollo promedio de 4 a 7 años desde el diseño conceptual hasta la animación final. Pero Cats solo tuvo 7 meses de postproducción para renderizar todo. La fotografía principal comenzó en diciembre del 2018 y terminó en abril del 2019. Universal Pictures lanzó el teaser tráiler apenas 3 meses después y Cats se estrenó en los cines en diciembre del 2019, poco más de un año luego de que se comenzara a trabajar en la fotografía principal. No caben dudas de que es un calendario de locos, sobre todo para una película que requiere tanto trabajo de postproducción. Las reseñas de Cats no solo son negativas, son devastadoras. Cuando se estrenó, los críticos la atacaron sin piedad y no podemos culparlos. Hasta el momento, la puntuación de Cats en Rotten Tomatoes es de tan solo el 18% y las críticas simplemente son brutales. Por ejemplo, el crítico de Rolling Stone, Peter Travers, sacó sus garras y escribió: "Esta película llena de estrellas y llena de horrores es fácilmente la peor película del año y tal vez de la década. Estos gatos no deberían ser mostrados ni a los perros". El crítico de Variety, Peter DeBrusch, tampoco fue agradable. It is ugly, it is badly directed, it is an eyesore, and these cats look terrible. Poco después de que Cats fuera estrenada, sucedió algo absolutamente impensable. Gizmodo expresó: "Esto es algo nunca visto. Universal está enviando a los cines una segunda versión de Cats". Sí, escuchaste bien, el mismo día que la película se estrenó, Universal envió un correo electrónico a miles de salas de cine informándoles que en los próximos días les llegaría una versión actualizada de la película. Seems like they scrambled and they rushed to re-edit the film.
De hecho, hay un tuit viral que revela a los espectadores cómo saber si están viendo Cats 1.0 o lo que podemos llamar Cats 1.0.1. El tuit dice, ¿cómo saber si estás viendo la primera versión o la segunda? Fíjate en la mano de Judi Dench, su anillo de bodas y todo eso. ¡Qué buen tiempo para estar vivos!, ¿no crees? Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.